Veamos la palabra de Dios, 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 9 al 10. 2 de Timoteo, capítulo 2, 9 al 10. Vamos a leerlos todos juntos. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Hoy el título es Mas la palabra de Dios no está presa. A nosotros, teniendo la vida de fe, continuamente estamos enfrentándonos con nuevos desafíos, ¿no? Nuevo desafío significa, para nosotros son nuevos, para Dios no es nuevo, porque Dios tiene toda autoridad y toda soberanía. No hay nada nuevo debajo de los cielos y la tierra, dice así. ¿Qué significa? Para Dios, todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Él. Pero cuando decimos que tenemos nuevos desafíos, es porque tenemos esto. Una naturaleza humana. En otro término sería el hombre natural, ¿no? Más que hombre de fe, tenemos más tiempo decidiendo nuestras decisiones en nuestra naturaleza. ¿A qué me refiero, no? Que en vez de tomar una decisión de acuerdo a la palabra, al cual ellos saben que la palabra es importante para la decisión, pero en momentos decisivos toman una decisión de acuerdo a su naturaleza humana. La naturaleza humana incluye emociones. No se puede negar, ¿no? Dios también nos dio emociones. Pero después de la separación de Dios, nuestras emociones quedaron quebradas. Lo primero que vino en el hombre cuando se separó de Dios es ansiedad. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene que estar junto con Dios ahora está separado de Dios. Recuerden, Dios creó al hombre ¿a qué? ¿A qué imagen? A imagen de Dios. La imagen de Dios es lo que Dios quería que el hombre teniera para su eternidad. Y esto es adorar y dar culto ante Dios. Pero Dios creó al hombre a su imagen, pero también permitió que conquistara y multiplicara y llegara a señorear todas las cosas que Él ya había puesto antes que los habían creado. Significa, Dios preparó todas las bendiciones al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Significa que Dios creó este mundo perfecto y al hombre perfecto, pero solamente al hombre se le dio un libre de albedrío, ¿no? Hay mucho debate sobre el libre de albedrío y también la soberanía absoluta de Dios, el calvino o el arminiano. Hoy no estamos para debatir quién tiene más razón. Hoy quisiera que ustedes sepan de cuál es el propósito
mayor de Dios para el hombre. El propósito mayor de Dios para el hombre es que estar junto con ellos. Junto con ellos, bendiciéndoles y dándole todo lo que necesita para señorar sobre esta tierra. Pero en el momento que desobedecieron la palabra en Génesis capítulo 3, recuerden, no es que ellos decidieron separarse de Dios. No es que Satanás hizo que, oye, sepárate. No. Satanás hizo que el hombre desobedeciera ¿qué? La palabra de Dios. Y no cualquier palabra, el pacto que Dios hizo con el hombre. Por eso la desobediencia es el origen de todos los problemas espirituales. Si ustedes ven en Hebreos, dice que más que un sacrificio, la obediencia es mucho mejor, dice así. Porque Caín dio un sacrificio, pero de su esfuerzo. Pero Abel obedeció a lo que Dios quería que el hombre diera a él. ¿Y esto qué fue? El cordero, el sacrificio con sangre. Tenemos que estar muy claros sobre esa parte, ¿no? Cuando hablamos de los problemas espirituales, claro, incluye un problema al cual el hombre no puede entender, un problema que con las cosas físicas o carnales no se puede resolver. Pero el problema que quiero decir hoy es, este problema espiritual vino a mí. No vino al animal, ¿cierto? ¿No? Vino a mí. Por eso es que esta tierra está en ¿qué? En desastres. Si ustedes ven Génesis capítulo 3 y también Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 11, vemos que el hombre separado de Dios trae un triunfo que es erróneo, incorrecto. Un poder incorrecto ahora, una fuerza incorrecta. ¿Y qué trae a la humanidad? Destrucción, blasfemia y también una abominación. Hasta el punto que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, ¿no? Pero todo esto comenzó en el momento que el hombre se separó de Dios. ¿Usted qué piensa? Muchas personas tienen una queja inmensa sobre por qué Dios creó el árbol del bien y mal. ¿Por qué Dios dejó que Eva y Adán pecara? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es tan bueno, deja que estos problemas o los desastres continúen? Esas son preguntas necesarias una vez en nuestra vida de fe, ¿no? Y creo que yo también, incluyéndome, tuve esas preguntas, pero nunca tuve una respuesta directa de alguien, ¿no? Pero una seguridad vino en mí. Todos los problemas están debajo de una soberanía. Y esa soberanía es la soberanía de Dios. Porque dentro de la soberanía de Dios hay un decreto. ¿Qué significa decreto? De lo que Dios pone en su firmamento y lo que Dios promete no cambia. A eso le decimos el decreto de Dios. Y dentro del decreto de Dios está la providencia de Dios, al cual suple a todo este decreto. Significa, lo que Dios tuvo como providencia al hombre es Jesucristo. Y para que viniera Jesucristo había un decreto. Y este decreto se cumplió porque la soberanía absoluta de Dios está siempre sobre nosotros. Por eso ustedes tienen que estar seguros. ¿Quién es Dios? ¿Dios es imperfecto? Recuerden, hay una ideología y una creencia que se llama gnosticismo, que entró en la iglesia de Corintio. ¿Gnosticismo qué significa? ¿A qué se refiere ellos, gnosticismo? Que lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Tiene razón. Pero están negando de que lo que Dios creó en esta tierra era imperfecto. Y están tomando esto de que Dios cometió un error. Dios jamás cometió un error. Dios permitió todas estas cosas, no trajo el mal, sino que permitió todas estas cosas para que se manifestara ¿qué? Su gloria. Porque cuando Dios manifiesta su gloria, ¿quién es bendecido? El hombre.
Y la manifestación de su palabra y la gloria dice que es a través de su Hijo. A través de su Hijo Jesucristo, ustedes han recibido ¿qué? La bendición mayor que existe en toda la humanidad, en todas las cosas que pueden existir en esta tierra. Significa que el problema que ustedes están padeciendo y lo que están pasando y al cual no lo pueden decir a nadie, no es que Dios se lo dio para que mueran, sino que a través de eso, Él quiere manifestar gloria. Y esa gloria se conecta con su Hijo. Porque dice, a través del Hijo, el Padre es glorificado. Dice así. Ustedes, ¿qué circunstancias estén pasando? Claro, hay que arrepentirse y pedir perdón por nuestros pecados. Pero recuerden que el arrepentimiento viene junto con el agradecimiento. Pero muchas personas toman el arrepentimiento con legalismo. El arrepentimiento necesita venir junto con agradecimiento. Agradecimiento sale del término de gracia. Por eso en español dice muchas gracias, ¿no? Significa que si no nos damos cuenta que Cristo fue el que murió por nosotros, que Cristo es el que nos perdonó de todos los problemas, el origen de todo el problema, entonces nunca nos daremos cuenta de qué arrepentimiento tendríamos que tener de verdad. Recuerden, si ustedes tienen un verdadero arrepentimiento, Dios pone gracia en su corazón. Nosotros no podemos ser enemigos a las misiones. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos ser enemigos con el campo. ¿Por qué? Porque el campo necesita este mensaje de la salvación, ¿cierto? Pero muchas iglesias están tomando el campo como enemigo. Por eso se alejan del campo, la iglesia. Pero entonces las iglesias que están un poquito más interesadas en avivamiento, en traer personas a la iglesia, traen la ideología de pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Bueno, traigamos a los incrédulos a la iglesia. Hagamos lo posible para que los incrédulos vengan a la iglesia. Y lo hacen. Crean la cultura, crean el entretenimiento, crean el sistema para el incrédulo. Pero ¿qué pasa? Porque están en el pragmatismo, se vuelve secular la iglesia. En la verdad la iglesia tiene que ser al revés. La iglesia tiene que proclamar el evangelio al creyente y el creyente salvar el campo. Pero la iglesia está haciendo esto al revés. Traen las cosas seculares a la iglesia para atraer al incrédulo. Hay que estar claro en Latinoamérica también. En Latinoamérica esto es ordinario, como si no pasara nada. Lo usual. ¿Por qué? Porque no creen que el evangelio es poder y vida divina. Si el creyente recibe gracia y recibe fuerza y la seguridad que el evangelio que ellos están escuchando fluye sobre su vida, esto conecta con el campo. Pero como la iglesia continuamente está hablando de ¿qué? De las cosas seculares, para estar mezclado bien con los incrédulos, para no lastimarlos, para que no queden ofendidos, ¿qué pasa? Se alejan de lo esencial. Esto es la historia de la iglesia. Más adelante quisiera hablar sobre los 5 periodos de las misiones. Hay 5 periodos de las misiones. Primero comenzando con los apóstoles y ahora mismo con nosotros, que es la misiones contemporánea. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo ahora mismo, la misiones contemporánea. Pero ¿qué pasa? El campo de los incrédulos están conquistando la iglesia. Está haciéndose al revés. No le tengo que dar noticias nuevas sobre las iglesias que están pasando mundialmente. ¿Qué es lo que están haciendo? Hace poco vi una noticia que hay una iglesia llamada Iglesia del Hongo. Suena bien extraño en español. Iglesia de Hongo. Búsquenlo. Está en Los Ángeles.
está en Utah, está en parte de Estados Unidos. ¿Y saben cómo llaman a los obreros de esta iglesia? Ministro del hongo. Yo no sé qué están pensando ellos, pero qué raro, miren, aquí no se reúnen gente adulta, mayores de edad, se reúnen jóvenes. ¿Y qué hacen en esa iglesia? El hongo es Dios. Pero más exactamente traen ¿qué? Dice las teorías y las tradiciones ancestrales, dicen así. La iglesia está siendo arrasada por las 5,000 tribus. Por eso que en el momento que nosotros proclamamos, vamos a evangelizar, vamos a proclamar el evangelio de las 5,000 tribus, las tinieblas están temblando, pero están creando un gran alboroto. Eso es el mundo espiritual. Si ustedes ven un cuarto lleno de polvo, hace bastante. Y ustedes agarran la escoba y hacen así. Todo ese polvo va a estar por todos lados. ¿Cierto? Y segundo, en el cuarto hay polvo, pero si no pongo luz, no sé si hay polvo. Ese es el campo de las 5,000 tribus. No hay evangelio, pero está conquistando y trayendo el flujo de las tinieblas a todas las naciones. Geográficamente, en la parte espiritual, el epicentro del flujo o el problema que traía todas las raíces espirituales era Roma, ¿cierto? Ahora decimos que es Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos no es Estados Unidos, es esto, 5,000 tribus. Hay gente que debate, no hay solamente 5,000, bueno, 5,000 cuanto más tribus. Lo que quiero me referir, ¿a qué me quiero referir? Los que no se han alcanzado por el Evangelio, que jamás en su vida han escuchado el Evangelio, pero están 24 horas ¿en qué? En tinieblas, en chamanismo, en adoración de ídolos, adoración de Satanás, sin saber ellos. Yo no le tengo que explicar a ustedes para que sepan que es una realidad que está pasando. Las iglesias se están peleando y están en disputas, pero las 5,000 tribus se están uniendo más ¿en qué? En sus oraciones. Usted entiende que el indígena que estaba en Panamá se comunica con la tribu que está en Estados Unidos. ¿Cómo? Con sus rituales. En Estados Unidos hay un lugar que se llama Arkansas, donde era un punto céntrico de la expansión de los indígenas. Se llama Redskins, de piel roja, ¿no? Específicamente, mucha gente de Estados Unidos y Europa, en todos los países, van allá a hacer un retiro porque ahí está el poder de ese monte, dice así, donde cae el espíritu, dice. Y todos van a hacer retiro ahí. ¿Y combinan qué? Drogas y veneno de sapo para alucinar y buscar y recibir visiones. Miren qué está pasando. Pero la iglesia está combinando esto. Recuerden, no es traer lo secular a la iglesia. Dijo Jesús, tú eres luz al mundo. La sal también. No olviden, el epicentro y el origen de todos los problemas espirituales comienzan ¿en quién? En mí. Mucha gente culpa a Dios, pero se olvida de que Dios dio un camino, pero no quieres escuchar o creer en ella. Espero que ustedes durante esta semana, en vez de confesar incredulidades, confiesen la fe. Moisés confesó enfrente del Mar Rojo, mirad, Jehová Dios nos salvará
Sí, quédate quieto. Moisés no dijo, reunámonos y vamos a pensar qué hacer. Moisés confesó lo que él recibió cuando Dios le llamó a él. Dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y mi pueblo yo lo salvaré. Esa confesión Moisés lo dijo en frente del pueblo de Israel. Pero miren, ¿cuánta gente habrán creído en eso? ¿Cuánta gente? Yo no sé. ¿Cuánta gente no habrán creído eso? Pero aunque lo que no creyeron, cruzaron también. ¿Qué significa esto? La confesión de ustedes en fe, en Cristo, trae y abre la puerta para la salvación de muchas almas. Dios no busca a alguien perfecto. Dios no busca a alguien que crea muy bien. Dios desea que crucen el Mar Rojo. El Mar Rojo representa bautizo, en otras palabras, renacer de nuevo. Dios desea que toda humanidad regrese ante el Señor. Dios no ama a este mundo, pero Dios ama las almas, dice así. El deseo de nosotros es amar las almas. ¿Qué tan incorrecto, qué tan malvado es esa persona? No podemos ser enemigos de ellos. ¿Cierto? Porque nuestras peleas no es con las milicias de esta tierra, o la carne, o la sangre, sino es contra los huestes espirituales, las tinieblas. El que sabe este misterio sabrá qué batalla hacer. Sabrá qué oración tiene que tener. Sabrá qué plan Dios tiene atrás de esto, de verdad. Por eso, ustedes nunca olviden, la soberanía absoluta de Dios es definitiva. Si Dios tiene el control de todas las iglesias y la iglesia está proclamando solo Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos su extensión, su cuerpo, en otras palabras, al cual somos el templo de Dios, ¿no? Entonces el deber de la iglesia es expandir el reino de Dios. Porque Jesús habló en el monte Olivar por 40 días. Pero ustedes saben que el monte Olivar, el término olivar, viene del término de olivos, ¿no? ¿Y olivo qué es para nosotros? Aceite de oliva, ¿no? Decimos, ¿no? Significa que ahí es donde la llenura del Espíritu Santo y el reino de Dios estaba sobre el pueblo, en otras palabras. Entonces, no tenemos que estar engañados por las palabras o las opiniones públicas de las personas, de verdad. ¿Ustedes desean seguir a lo que cambia siempre o creer en lo que nunca cambia hasta la eternidad? Por eso, primero, recuerden que la palabra de Dios no son solamente una palabra literal, es el pacto dado al hombre. Y este pacto son las promesas de Él. Génesis 3.15 no fue dado porque ellos pecaron o desobedecieron en Génesis 3. Génesis 3.15 estaba ya preparado antes de la fundación de este mundo. Dice, este misterio oculto desde tiempos eternos en Romanos. Mucha gente tiene la ideología de que Dios solamente da respuesta reaccionando al problema de ese instante. Dice así. Hay una teología así. ¿Usted piensa que es así? Entonces están limitando a Dios que no sabe eternidad. Dios sabe pasado, presente, futuro y eternidad. No está en nuestro tiempo, está en un tiempo llamado Kairos, ¿no? No existe ese tiempo en su tiempo de Kairos, es ilimitado. Para que se manifestara la gloria de él, Génesis 3.15 estaba ya prometido. Por eso es que, sabiendo que el hombre no puede hacerlo con su propia fuerza, Dios demanda al hombre que dé sacrificio de sangre
que los libra de ¿qué? Toda maldición del pecado. Y esto fue la sangre del Cordero. Y el que cree y pone la sangre del Cordero era libre de Egipto, del poder de esa autoridad de Satanás, al cual trae la continua desobediencia y la incredulidad. Porque la incredulidad trae la desobediencia. Y para que continuamente no sirva a Dios y no crea en Dios, pero sírvase a sí mismo. Porque el deseo de Satanás era ser Dios y el hombre quiere ser Dios. Pero el que pone la sangre del Cordero era libre. Por eso, esa libertad es Isaías 7:14. La verdadera libertad es ¿quién está contigo? La verdad os hará libre, dice así. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Isaías 7:14. Jesús es Emmanuel, dice así. Dios con nosotros. Y ahora es que con esto entendemos por qué Mateo 16:16 es nuestra confesión. Mateo 16:16 no vino de la nada. No es un moto, no es algo que decimos y decimos que tenemos más fe que el otro. Mateo 16:16 es el punto, vamos a decir, más núcleo de lo que se ha prometido en Génesis 3:15. ¿A qué me refiero? Que Jesucristo estaba ya en esta tierra y Pedro confiesa con su boca, con toda esta promesa que él había escuchado dentro del pacto. Que ustedes confiesen que Mateo 16:16 es su fe, no fue revelado por su sangre ni su carne, sino por nuestro Padre que está en los cielos. Dice así. Nunca olviden eso. Segundo, Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11. Busquémoslo. Isaías 55, versículos 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. José fue vendido como esclavo. José puesto en prisión. Pero dice, el Espíritu de Jehová Dios estaba con José, por eso era varón próspero, dice así. ¿Cómo puedes decir que es próspero si está en cárcel, si está como esclavo? No hace sentido. ¿Pero por qué era varón próspero? Porque sabía de lo que Dios le había dado a él, la palabra. Y no regresó vacía al final. Había esto que una persona dijo, ¿no? ¿Por qué Dios no creó de polvo y tierra? Específicamente tierra, ¿no? Porque si Dios no hubiéramos creado como con diamante, ¿no? Sería excelente, ¿no? Puedes llegar a vender parte de tu cuerpo y plata. Pero ¿por qué Dios no creó en polvo y tierra? De lo más diminuto, ¿no? Que hay en esta tierra. En otras palabras, algunos lo representan como que tenemos que ser una existencia puesto a humildad. Es de ser humilde porque somos tierra nada más. Pero más que esto es porque en tierra se puede sembrar ¿qué? Semilla. ¿Y qué semilla se ha sembrado en vosotros? La palabra. La palabra. Tú no puedes sembrar la semilla en diamante. Tú no puedes sembrar la semilla en roca preciosa. No. Solamente en ¿dónde? En tierra fértil, ¿no? Por eso, dense cuenta que Dios los creó tan perfecto para que tengan y vivan con la palabra. En otras palabras,
que vivan dependientes a Cristo, no dependientes a ellos mismos. Josué capítulo 21, versículo 45. Veamos Josué 21, versículo 45. Dice: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Usted conoce qué es lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Todo se cumplió. Pero todo esto era buenas promesas. Para que se cumpliese ¿qué? La promesa de que Dios le había dado al pueblo de Israel la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es donde Jesucristo iba a venir. Veamos en el libro de Números 23, versículo 20. Número 23, versículo 20. Dice: He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Lo que Cristo ha hecho en su vida, esa bendición nadie la puede revocar. Pero ¿qué hay de esas personas que cometen un crimen? Cometen el error. Entonces, ¿se cancela la bendición de Dios? No, no se cancela la bendición de Dios. En otras palabras, de lo que Dios va cumpliendo en su palabra no es revocado. Pero la bendición que fluye en la vida de esa persona se detiene. ¿Y esto dónde lo vemos? En el profeta Elí. Usted conoce la vida de Saúl, ¿no? Y David. En fin, tristemente, Saúl culminó su vida y murió de una manera muy, muy, muy triste. Pero si usted ve en las Escrituras, dice que ya Dios no estaba obrando en Saúl. No estaba obrando en Saúl. Dice así. En la casa de Dios no estaba cuando estaba Saúl como rey. Si nosotros no damos cuenta de esto, siempre estaremos peleando con la persona. Pero David sabía eso. Por eso David dijo, aunque tuvo 3 oportunidades para quitar a Saúl del reino, él dijo, ¿cómo puedo yo poner mis manos en el siervo que Dios mismo levantó? ¿Cómo puedo yo? ¿A qué se refiere eso? Él sabe de que, en fin, Dios es soberano en todas las cosas. Él sabe eso. Entonces, mucha gente por eso quieren copiarse de David, ¿no? Yo no voy a eliminar a ese que me odia, dice así. Pero no, ustedes no pueden copiar a alguien si no reciben la gracia que David recibió. David escribió unos de los salmos más de 100 salmos que él escribió, 76 o 77 salmos de ahí. Bastantes salmos, ¿no? Pero la mayoría fue cuando estaba escapando, mientras Saúl lo estaba persiguiendo. Porque fue perseguido y fue porque lo querían matar. Entonces, David en sí es una vida fracasada, ¿no? Pero ¿por qué está en la palabra, no? ¿Por qué está escrito en la palabra? Porque David confesó una cosa nada más. Todo proviene de ti y todo regresa a ti. Espero que ustedes durante todo este tiempo y las circunstancias que están pasando ahora mismo confiesen la fe. Confiesen la soberanía absoluta de Dios. Dios reina sobre la iglesia. Dios toma control sobre tu siervo. Dios sana a los creyentes. Dios trae a estas almas perdidas ante ti, pero utilíceme para esto. Sea su confesión. Segundo punto,
Recuerden, sin duda hay un cumplimiento de la palabra. Veamos en Lucas 1:37. En el libro de Lucas 1:37. ¿Qué dice? Dice así: porque nada hay imposible para Dios. En otras traducciones en inglés y en coreano dice, porque nada es imposible con Dios, dice así. Pero en español dice para Dios, ¿no? ¿Qué significa? No es que lo que yo quiero se va a cumplir, sino que lo que Dios ha puesto en tu potestad y en su autoridad sobre esta tierra se cumple, en fin. 2 Corintios 1:20. Veámoslo. 2 Corintios 1:20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Dice, en Él sí. En Él sí significa que amén en Cristo. Si ustedes lo ven en el comentario o en el contexto, dice que en Cristo hay amén. Y cuando hay en Cristo amén, dice, y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo está en Cristo. Hasta sus promesas están en Cristo. En el momento en que ustedes dicen amén, termina. Termina todo ese dolor, opresión en su corazón. Hace 4 días, tuve una reunión con muchos líderes laicos y ancianos y profesionales. Y había un joven adulto ahí. De verdad que escuchando el testimonio de este joven adulto, yo casi nunca soy como emocionado por alguien y por cualquier testimonio. Pero parece que últimamente sí, porque más lágrimas tengo ahora. Ustedes me conocen, yo casi nunca lloro. Pero escuchando el testimonio de este joven adulto tiene 42 años, pero estuvo en drogas por más de 25 años. En Corea, esto es en Corea, no en Latinoamérica. Él dice que él trató todas las cosas, se ha escapado, pero todo lo que le venía era ¿qué? Droga nada más. Pero un día fue a la iglesia. Y en la iglesia hablaron de ¿qué? De la estrategia de Satanás. Y él dice, no escuchó nada, no entendió nada, pero solamente escuchó la estrategia de Satanás. Es que los 6 estados del incrédulo es completamente destruir la humanidad. Y se quedó con eso. Y dice que se fue a la casa, se empezó a bañar y cerró sus ojos y dijo, Dios, yo no sé, pero si es cierto, toda obra de Satanás, toda tiniebla, el nombre de Jesús sea sacado. Líbrame completamente. Mientras se estaba bañando. Nosotros a veces pensamos que para recibir una sanidad, ¿verdad? Tenemos que arrodillarnos, presentarnos limpios, bonitos. Pero este joven adulto estaba tan con hambre espiritual que mientras se estaba bañando, oró eso. Y él dice que un peso inmenso se le fue. O sea, la gente cuando está en droga, a veces no saben si esta sensación es porque necesitan otra dosis o porque están en una dosis muy grande. Dicen así, ¿no? Y él dice, ¿será que necesito otra dosis? Y se salió del baño
y en la cocina estaba ya todo preparado, porque él tenía todas las drogas preparadas para inyectar. Pero dice que cuando agarró la jeringa, lo primero que sintió fue, si haces esto vas a morir, así mismo. ¿Cuántas veces no habrá pensado eso? Que si hago esto voy a morir. Pero dice que ese día, cuando agarró esto, dice que de verdad iba a morir. ¿Qué significa eso? Dios estaba diciéndole, tienes vida. El que tiene vida de verdad desea vivir, no desea morir. Entonces él agarró la jeringa afuera y lo quemó, dicen. Y llegó a la casa. Pero aún tenía la incredulidad que si de verdad 100% fue sanado o no. Ojalá me pasara eso a mí también. No es que estoy en droga, pero yo también tengo una enfermedad, ¿no? Ojalá, ¿no? Y escuchando el testimonio de ese joven adulto, lo hice también esa noche. Dios, de verdad. Pero todavía tengo eso aún. Tal vez Dios todavía quiere que tenga esto. Y dice que después de haber votado eso, aún estaba en duda ¿de verdad soy libre de esto? Y él dijo, bueno, vamos a ver. Si me despierto en la mañana, porque los que son drogadictos, lo primero que hacen en la mañana es drogarse. Ese es su primer café, en otras palabras. Él dijo, voy a probarme. Voy a dormir y si en la mañana me despierto y tomo mi droga, ya sé que no estoy sanado. Se despertó al día siguiente y dice que no tenía ni ganas de hacerlo. Y él dice, qué raro. Después lo llama un amigo. Este amigo es vendedor de droga. Increíble ese horario. Lo llama y dice, oye, voy a pasar Pupusán. No sé si me puedes recoger. Y él dice en su corazón, voy a probar si de verdad soy libre verdaderamente. Y se va a Busan, a la estación. Y el amigo está ahí enfrente. Y el amigo lo abraza y le dice, oye, vamos a drogarnos. Y le enseña en su bolsillo la droga. Pero él dice, de nuevo sintió eso, si haces esto vas a morir. Y él dice, no puedo. Y el amigo decía, ¿por qué? Pero estas personas de una vez te botan y se van. Y después él dice, bueno, creo que sí es sanado. Pero dice que al día siguiente lo llama otro amigo. Y el amigo dice, oye, no tengo ningún lugar para dormir, ¿puedo dormir en tu casa? Él dice que sí para de nuevo probar si de verdad está sanado. Y le dice, llégate, mi casa está vacía. Y el chico viene y duerme. Y de una vez el chico le dice, vamos a drogarnos. Pero de nuevo él siente esto. Si hago esto, muero. Y al final le confiesa así. Él solamente habló unos 7 minutos. Pero pareciera que me habló de toda su vida. ¿Por qué? Porque lo que lo sanó y lo que concluyó su vida fue Cristo. Y él confesaba eso. Sin Cristo yo nunca hubiera podido hacer esto. Jamás en mi vida. ¿A qué me refiero? De verdad. Lo que Dios nos ha prometido en Cristo se ha cumplido en vosotros. Tienen que creer. Tienen que tener la fe. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. ¿Qué dice? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No duden. Están en tentaciones, están en crisis. No dude. Regrese a lo que Dios le había dado desde el comienzo. Ese día que usted aceptó al Señor Jesucristo, ¿qué confesión salió de su boca? Que sea restaurado en vosotros nuevamente. Y que de verdad sean convencidos
que es tan poderoso Dios para cumplir todas sus promesas sobre vosotros. Recuerden, cuando usted confiesa en la fe, dice, su fe es fortalecida y tendrán que la fuerza para glorificar a Dios. Veamos en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Ezequiel 12, versículo 28. 12, 28. Dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Decimos, Dios, ahora necesito. Dios, ¿cuándo? Hoy nos dice, no se tardará. Tengan esa esperanza. Crean en Dios, no crean en Dios porque un milagro tomó lugar en su vida. No crean en Dios porque cambió una circunstancia de su vida. Porque sus circunstancias van a cambiar totalmente todos los días, dependiendo de su estado. ¿Van a creer en Dios de esa manera? No pueden creer en Dios de esa manera. Tienen que creer en Dios creyendo en su palabra. Últimamente estoy diciendo, tiene que tener la fe de creer en Dios, no tener la fe de que creo en Dios porque Él me cambió acá y acá. ¿Qué significa reforma? Ustedes saben, ¿no? Reforma significa regresar a lo esencial. Pero la gente ha utilizado la reforma para sus propias necesidades. Por eso la iglesia ha sido corrompida. Tiene que estar claro de eso. Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Tercero, seguramente hay un tiempo para esta palabra. No cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Primero, Isaías 46, 10 al 11. Isaías 46, 10 al 11. ¿Qué dice? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente el ave y de la tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Si Dios lo ha pensado, dice. Si Dios lo pensó, está claro lo que quiere hacer, porque Él es ilimitado. Él es todopoderoso, creador del cielo y la tierra, todo universo. Pero se lo ha pensado. ¿Por qué? Porque tiene misericordia sobre vosotros. Si no tuviera eso, todos estuviéramos ya muertos. No hay esperanza. Y dice que va a traer un ave del oriente, del oeste. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Va a traer gente de afuera, no el creyente. Dice, va a traer enemigos a tu vida. Va a traer tentaciones a tu vida. Te va a traer todos los problemas en tu vida para que te des cuenta de qué. Que Él tiene esta palabra preparada para ti. Por eso, todas las circunstancias que están pasando, ustedes tienen que ver que el mensaje de Dios. Tienen que ver el mensaje de Dios. A cualquier circunstancia. Samuel lo tuvo, ¿no? ¿Por qué no nosotros? Samuel no culpó a Dios. Dios dijo, la culpa es nuestra. Pero Samuel era un hombre de Dios. El pueblo de Dios no es individual, es en conjunto. No culpemos al otro y yo estoy bien. El pueblo de Dios es un conjunto. El reino de Dios es un conjunto, en fin. Permanecemos y estamos en el mismo reino. Eclesiastés capítulo 3:1. Eclesiastés capítulo 3:1. Esas son las palabras del hombre más sabio que hubo en esta tierra. Dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Hoy usted está dando culto, ese tiempo es el más exacto. Por eso el que no tiene culto en su vida está perdido de su vida. Eclesiastés 8:6, veamos Eclesiastés 8:6. ¿Qué dice? Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5. Veamos Gálatas 4 al 5. La semana estuve leyendo este versículo y me di cuenta, wow. No somos nada sin Cristo, nada. Aquí dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de hombre y nacido bajo la ley. ¿La ley qué significa? Irrompible. No se puede romper, no se puede cambiar. Y nació. Y dice en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros estuvimos bajo la ley del pecado y la muerte. Nosotros éramos de morir, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, para que seamos hijos de Él. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo ustedes se acercan a Dios? Último versículo, Hebreos capítulo 10, 23. Hebreos capítulo 10, 23. Leemos este versículo y culminamos este tiempo. Si usted ve en el capítulo 10, en el subtítulo dice, advertencia al que peca deliberadamente. Apocalipsis, Hebreos 10, 23, ¿qué dice? Dice así, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. En el versículo 25 también dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No importa qué circunstancia o qué problema estén, no dejen el culto afuera. El culto es muy importante. Si hay alguien que está lastimado, si hay alguien que está en dolores profundos, deje que venga a la iglesia. Deje que venga a recibir la consolación verdadera de la palabra, en otras palabras. ¿Pero qué estamos haciendo últimamente ahora? Todos los pecadores, cierra la puerta a ellos, que no venga más. Y así eran la gente que piensa que son mayores que el otro, ¿no? Pero dice que en Hebreos capítulo 1, 12 al 16, no tenemos a un gran sumo sacerdote que no es que no pueda conocer o saber de nuestro sufrimiento. Él sabe todo, él puede padecer de todo nuestro sufrimiento, Él sabe, Él puede, Él es capaz. Pero esto es más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Incluyéndome a mí, a veces cuando estoy en la iglesia y hay alguien que de personalidad, digamos, que es un poquito mala, a veces pienso que, ¿por qué viene a la iglesia? Porque empieza a venir a la iglesia y trae mala influencia a la iglesia, ¿no? Trae mareo en la iglesia. Pero dentro de las ovejas a veces se necesitan cabras, ¿cierto? Pero esa cabra no sabemos que si puede ser una oveja al final. Nadie pensó que Pablo iba a ser Pablo. Nadie sabía eso.
Deje que Dios obre en la vida de esa persona. En otra palabra, no cierre su corazón a esa alma. Como dije, no hagan enemigos a esas almas perdidas. Por eso, la conclusión del día de hoy. Yo no sé de vosotros, yo no sé de ustedes, pero en nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno. Por eso necesitamos solamente Cristo. Por eso necesitamos su reino. Por eso necesitamos el poder y la llenura del Espíritu Santo. No se limite o no crea en su naturaleza humana. Espero que se restaure la fe de creer en Dios porque Él es fiel. Él fue el que envió a su Hijo unigénito para sacarnos de toda maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Oremos. Dios, muchas gracias por hoy. Recuerda los campos de Latinoamérica. Danos nuestro enfoque a estas almas perdidas que están desesperadas, hambrientas y también vacías y secas porque no tienen tu palabra. Dios, úsanos para este ministerio que tú nos has dado como gran comisión. El campo de Latinoamérica necesita de que el evangelio sea predicado, pero no cualquier evangelio, sino el evangelio de solamente Cristo. Que no sea solamente un conocimiento, sino que de verdad sea de exhortación y de predicación para que almas perdidas regresen por gracia tuya y que por fe sean salvos. Dios, los campos de Latinoamérica están en gran sufrimiento, especialmente los países que tal vez no podemos mencionar todo hoy, están en guerras, están en disputas, están en gran divisiones. Trae la iglesia a tu trono de nuevo. Rige y controla y pon tu mano en tu misericordia en la iglesia en Latinoamérica. Despierta a tus siervos. Dale de nuevo tu palabra divina sobre ellos, para que Latinoamérica no caiga en destrucción. Dios, somos poco que confesamos de verdad la fe que tú nos has puesto desde el comienzo hasta el final. Pues somos del poco, pero de verdad en ti nada es imposible. Recuerda a todos los países de Latinoamérica que estamos orando por, los que hoy están escuchando el culto online. Dios, que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Llénalos, dale sanidad, dale paz, dale consolación. Dale el mejor entendimiento que necesiten para glorificar a Dios nada más. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas. El amor infinito de nuestro Padre Dios, la guía, la morada y la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros de Latinoamérica, las iglesias en Latinoamérica, los países que ahora mismo están en dificultades espiritualmente y físicamente y mentalmente. Que sea un tiempo de una oportunidad de regresar a lo esencial, de tomar lo esencial y traer la verdadera sanidad y la paz a este mundo. Sea para siempre juntos con ellos eternamente. Amén.